¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. Jaime, hijita, hija. Y Mónica ya se fue con Juan. Por supuesto que no. No te creo. Espera, siquiera dime qué fue lo que pasó. Primero quiero ver a Mónica. Si acabo de desayunar con ella. ¿Qué es lo que haces aquí, Aimé? ¿Qué ha sucedido? Juan me llevó a la fuerza, mamá. Y fue hasta hoy en la mañana que pude escapar porque él se había ido. Pero si Lupe nos dijo que tú te habías ido por tu propia voluntad. A lo mejor es lo que ella creyó, pero no fue así. Estoy desesperada. Andrés nunca más me va a perdonar. Voy a tener un hijo. ¿De Juan? No, de Andrés. Te lo juro, es de él. Ven, vamos a tu cuarto. No es mi costumbre hacerlo, Mónica, te lo aseguro. Pero tengo miedo que tu hermana cumpla con su amenaza. Y me preocupa doña Tegua. No creo que Aimé se atreva tanto. De todos modos, no quiero correr el riesgo. Mónica. No llores, por favor. Me parte el alma tener que dejarte de nuevo. Pero va a ser por poco tiempo. Déjame ir contigo. Me asusta la separación. Mónica. Han pasado tantas cosas. Ya lo sé, Mónica. Esta vez todo se va a arreglar. Te lo juro. Señorita Mónica, ha llegado don Noel, pregunto por usted. Dile que allá voy. Nada malo me va a pasar, te lo aseguro. Solo muerto podrían impedirme volver a ti. Pero yo no quiero que te mueras. Eso no va a suceder. Perdón, Noel.
Buenos días. Buenos días, me dijeron Venga, que... por favor. Muchacho. De verdad, mamita. Entre Juan y yo ya no hubo nada. Jaime, no sé si creerte. Me has dicho tantas mentiras, mi cielo. Pero ahora sí es verdad. Estoy tan asustada. Tengo mucho miedo de que me metan a la cárcel. Yo estaba allá cuando Juan se escapó. Si piensan que lo ayudé. Ya cálmate. Busca a Alberto. Él es el único que me puede ayudar. Pero de veras, hija, ¿estás esperando o es como la vez pasada? Sí, mamita. Llama al médico si no me crees. Pero ayúdame, por favor. Dile a Andrés que estoy muy arrepentida. Que yo no lo pido por mí, sino por la criatura. El único problema es que te declararon oficialmente muerto. Por eso no enviaron la apelación al tribunal de segunda instancia. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Aparecerme en público para que se den cuenta que estoy vivo? Sí, No, es peligroso. Yo puedo atestiguar, puedo decir que te he visto. tal vez no te crean, Mónica. Yo prefiero que no te involucres. Te prometo que no me haré ver hasta no sentirme perfectamente bien. De todos modos, es muy arriesgado. Te pueden detener y volver a encarcelar. Voy a tomar mis precauciones. ¿Cuándo te irás? En la noche. ¿Y Aimé? Doña Tegua iba a tratar de convencerla para que volviera con Andrés. Está esperando un hijo. ¿Hay alguna denuncia de que esa noche ella fue a la cárcel? No, que yo sepa, no. Tenemos a un gran enemigo, Juan. Ya sé. Andrés. Aparte. Se trata del licenciado Romero Vargas, el juez. Y tengo miedo que el problema no sea tanto contigo, sino conmigo. ¿Por qué? ¿Usted conoce a la señora Amanda? Sí, ¿Quién es? la cuñada de Romero Vargas. ¿Y el problema es por ella? Pienso que sí. Lupe. Lupe. Sí, señora. ¿Mónica está en su recámara? No sé, hace un ratito fui a buscarla porque la llamó don Noel. ¿Don Noel? ¿Ya se fue? Sí, aquí estaba. Mónica, ábreme. Abre, hija. Ahorita voy, mamá. ¿Qué no puedes abrir? Me estoy cambiando de ropa. Enseguida voy para allá. Es que quiero entrar. ¿Qué no entiendes, hija? Ha sucedido algo gravísimo. Ábrele. Ábrele. Prefiero que me vea tu mamá y el policía que está afuera. Hija, por favor, necesito hablar contigo. Voy. Pase, mamá. Hace él aquí. Está herido, mamá, y necesita cuidados. Quiero que se vaya inmediatamente. Se irá en la noche. Ahora. No. ¿A dónde vas? Avísele al policía que está afuera. Si lo haces, jamás se lo voy a perdonar. Te
juro que no volverás a verme, ni siquiera el día de tu muerte. Aimé está aquí. ¿Cuándo llegó? Hace un rato. Dice que está esperando un hijo de Andrés. Mamá, por favor, te lo suplico. No debes saber que él está en la casa. Lo amenazó con denunciar a toda su gente si venía a verme. Te lo ruego, mamá. Te lo suplico. Por la memoria de mi padre te lo pido. Vaya, qué sorpresa. La patrona quiere saber qué noticias hay de Juan del Diablo. ¿La patrona? Sí, ella me mandó. ¿Qué noticias puede haber? ¿Solo que se lo estén tragando los gusanos o los peces? Ya sé que dudas de mí, Guadalupe, porque doña Sofía te dijo que me había retirado su confianza. Pero ya nos contentamos. Ya. Si te digo que la patrona me lo contó todo. Es más, me dijo que el otro día te vino a ver, ¿no? Con mi sobrina Juanita. ¿O acaso no es cierto? Pues sí, pero... Y entonces... ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Usted conoce a don Noel? No, no sé quién sea. El licenciado Noel Mancera, amigo de Juan del Diablo. Ah, he oído hablar de ese desdichado que se fugó de la cárcel y luego falleció. ¿Y qué piensa usted? ¿Que era malo? El que está en la cárcel no puede ser bueno. Pues yo sé de gente que ha estado en la cárcel y que es mucho mejor que los que están afuera. Sí, a veces pasa. ¿Pero por qué me preguntaste si conocía al licenciado Mancera? Es que trajeron esta carta del licenciado para usted. Me dijeron que se la diera cuando estuviera sola. Por favor, no se lo digas a nadie. Eso me dijeron, que nadie debía de saberlo. Y yo siempre hago caso de lo que dice don Noel. Gracias. Cuando doña Catalina me lo dijo, no podía creerlo. Solo pensar en la posibilidad de verte después de tantos años me conmueve más de lo que tú puedas imaginar. Te he buscado tanto. Me gustaría verte, Amanda. Quiero pedirte perdón por todo lo que seguramente sufriste por mi culpa. Si te sirve de consuelo, solo te diré que yo también he sufrido todos estos años. No es que desconfíe de la palabra de tu mamá, pero es mejor no tentar la suerte. Si quiere, espérate hasta la noche. No, mi amor. Y mucho menos sabiendo que Aimé está aquí. Te espero afuera, Mónica. No quiero que me dejes. No voy a dejarte. Ve con don Noel.
¿Te cuidas mucho? Por favor. Lo haré. Ándale, vete. Toma. Te puse las pomadas, unas vendas y algo de comida. Muchas gracias. ¿Cuándo volveré a verte? Vendré una de estas noches. No, mejor no. Sí. Vendré. No olvides que te llevas mi vida. Y la mía se queda contigo. ¿Qué haces tú aquí? Trabajando. Avísale a la señora Amanda. Sí, señora. ¿Es la muchacha enferma que llegó a Campo Real? Sí. Qué agradable sorpresa. Vine a ver si estaban bien instaladas. Muy amable de su parte. ¿Cómo estás, linda? Muy bien, señora, gracias. Siéntense, por favor. Gracias. ¿Y Marcelo? En el trabajo. Estuvo mal. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, la señora Mónica sale y el policía la sigue, ¿quién se va a quedar cuidando la casa? Cualquiera se puede meter, hasta el mismo Juan del Diablo. Pues sí. Y no me gustó en absoluto que hayan golpeado al tipo. Durante el tiempo que estuvo sin sentido, pudo suceder cualquier cosa. Lo que pasa, licenciado, es que no tenemos elementos disponibles. ¿Emplea más gente? ¿O qué? ¿No hay fondos? No muchos. Además, ¿a quién? ¿Cómo que a quién? ¿A cualquiera? Es que no hay holgazanes en este pueblo. Pues sí, pero la mayoría de los de aquí respetaban mucho a Juan del Diablo y es muy difícil que quieran hacer algo en su contra. Sí nos gustaría mucho ir a la hacienda de ustedes, pero... ¿Pero qué? Es que tal vez mi tío no quiera. Ay, ¿pero por qué? Está muy ocupado, tiene mucho trabajo. ¿Puede alcanzarnos el fin de semana? Tal vez si usted se lo pidiera personalmente. Por supuesto que lo haré. ¿Quién les recomendó a esa muchacha? Se refiere a Azucena. ¿Sí? Llegó con el mozo. No es de confianza. Era muy amiga de Juan del Diablo. Hasta tengo entendido que fue una de sus mujeres.
Dice la señora Catalina que sí puede ir usted para su casa, pero luego, luego. ¿Qué ha pasado? ¿Algo o qué? Yo no sé. Yo nada más vine a traerle el recado. Está bien, vamos. ¿Has visto a mi mamá? No, patrón. Solo a don Alberto, que acaba de salir con Lupe. La sirvienta de doña Aimé. Señor, yo quiero decirle algo. Para que vea que por encima de todos le soy fiel a usted. ¿De qué se trata? ¿Usted sabe quién es Guadalupe Cajiga? No. El dueño de la venta. ¿El que le mandó esa carta a mi esposa? Sí. Y también el dueño del barco que estalló, en el que se fueron el señor Juan y la señora Aimé. Pues resulta que en realidad ellos no iban en ese barco. ¿Qué quieres decir? ¿Que están vivos? Contesta, ¿están vivos? Sí, patrón. Lo sabía yo. Algo me decía que ese perro no podía habérseme escapado así nada más. ¿Dónde están? Pues Cajiga dice que no sabe. ¿Cuándo hablaste con ese hombre? Hoy en la mañana, patrón. ¿Aquí en San Pedro? Sí. Vamos a verlo. Ella era una jovencita y yo... Me da vergüenza hablar contigo de esto, Mónica. No diga eso, don Noel. Sé muy bien lo que es querer a alguien. La quise mucho. De veras. Tanto que no volví a sentir algo parecido con otra mujer. Por eso nunca me casé. Soy un viejo tonto y sentimental, ¿verdad? Yo creo que usted es bueno y noble. Todos lo queremos mucho. A mí siempre me extrañó que usted no se hubiera casado. ¿Juan lo sabe? No, nadie. Por eso le mandé esa carta a Amanda. Porque necesito hablar con ella. Tiene una hija, ¿verdad? Sí, Mariana. ¿Qué edad tiene? No sé, como 20. Es que podría ser hija mía. ¿De veras? Si Amanda no ha cambiado y sigue siendo la mujer noble y generosa que era, hasta podría ayudarnos con lo de Juan. Si quiere voy a verla. Ay, sí, don Noel. Puedo hablarle de Juan. Decirle que no es culpable, que es un hombre bueno y hablarle de... Bueno, si usted me lo permite, hablarle de usted también. Mejor no. Vamos a esperar a que se corra la noticia de que Juan está vivo. No, gracias. Y por lo que se refiere a lo mío, si ella tiene interés en verme, buscará la manera de hacérmelo saber. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señora. Buenos días. Estamos muy intranquilos. No hemos vuelto a saber nada de Juan. Está bien. Y a estas horas ya debe haber salido del pueblo. ¿Solo? No, con Segundo. Ya sabes que la cantina está vigilada. Sí, un tipo me siguió hasta aquí. Pedro debe estar en la casa de la playa. Que nadie vaya a buscarlo para que por lo menos él tenga libertad de movimientos. ¿Ya sabe que Azucena se metió de sirvienta en la casa del señor juez? Sí. ¿Qué vamos a hacer con ella?
La señora Sofía me dijo que no eres gente de fiar porque conoces a Juan del Diablo. La que no es de fiar es ella. Porque a Juan lo metieron preso por una cochinada que hizo esa señora con don Alberto. De veras, señora Amanda. Y si no me lo cree, pregúnteselo a don Noel. ¿Dónde vive el licenciado Mancera? Aquí cerquita, a 2 calles. No más que su casa está vigilada por la policía. ¿Me va a correr? No. Juan es muy bueno. De verdad. Todo el mundo lo quiere aquí en San Pedro. No más que don Marcelo pretende perjudicarlo. ¿Quién te dijo eso? Don Noel. ¿Es cierto que Juan del Diablo es hijo de don Francisco Alcázar? Juan no miente. Y tampoco don Noel. Y si ellos dicen eso, así es. ¿Y tú sabes dónde está este hombre, Juan del Diablo? Pues... está muerto. Doña Sofía, qué sorpresa verla por aquí. Pero no se hubiera molestado. Con todo gusto hubiera ido a su casa. Bueno, ya que andaba yo en la calle, decidí pasar a saludarlo. Qué amable. Tome asiento, por favor. Gracias. Estoy a sus órdenes. Fui a ver a Amanda y a Mariana. Ya vi que se instalaron. Así es. En unos días Andrés y yo nos iremos a Campo Real e insisto en que ustedes nos acompañen. Si usted no puede ir por su trabajo, nos alcanza el fin de semana. Le advierto que no voy a aceptar una negativa. Ay, es tan escasa la gente decente que visita estos rumbos que cuando aparece alguien hay que aprovechar para tener compañía. Es usted muy amable. Soy una mujer sincera y directa, Marcelo. Como usted sabe, nuestra familia es acaudalada, somos personas importantes, de prestigio. Mi hijo es un joven educado en los mejores colegios de Europa, de carácter noble y afectuoso. Ahora está pasando por un periodo muy difícil. Sí, lo entiendo. Está un tanto encaprichado con Mónica. No porque esté enamorado de ella, no, sino porque se siente identificado por la desgracia común. Puede ser. Pero yo no deseo que ese compromiso se formalice. Pienso que no es conveniente ni para él ni para ella. Por supuesto que quiero que rehaga su vida, claro, y que se case, tenga hijos, pero con una muchacha más inocente. Y me parece que Mariana sería la esposa ideal. Creo que eso no será posible, doña Sofía. ¿Por qué? Porque Mariana ya está comprometida. Conmigo. Don Andrés, qué honor. En verdad me sorprende mucho su visita. Así que Juan del Diablo y mi esposa no iban en el barco que estalló. No tengo mucha paciencia. Habla de una vez si no quieres que te denuncie a las autoridades. No, señor. ¿Por qué? Yo solo... Bueno, yo nada más quise hacer un favor. ¿A quién? A don Alberto y a su señora madre. Mientes. Mi madre no tuvo nada que ver en eso. Si eso es lo que usted quiere que yo diga. Y Alberto tampoco. Está bien, señor. ¿Cómo estuvo el plan? Pues bueno, es decir, unas personas influyentes y de dinero le dijeron a mi compadre, el jefe de la cárcel, que sacara a Juan del Diablo de su celda y lo metiera en el barco con la señora Aime, y que luego el barco debería estallar. ¿Con ellos a bordo? ¿Querían matarlos? Pues sí. Nada más que el hombre, que es muy vivo, algo sospechó y adelantó la fuga. Y entonces a don Alberto se le ocurrió que de todos modos se hiciera estallar el barco, para que todos creyeran que se habían muerto de a de veras. ¿Y por qué? Pues eso sí, no sé. ¿Y dónde están? No tengo idea. Mira que si me estás engañando... Señor, le aseguro que no me atrevería. También a su señora madre ya le dije lo mismo el otro día que vino a preguntar. ¿Quién más sabe que están vivos? Pues supongo que el licenciado Mancera y los empleados de Juan del Diablo. Yo hasta le pedí a un muchacho que lleva amistad con las criadas de la señora Mónica que investigara. Pero usted cree, no se ha vuelto a aparecer el muy ladino. ¿Y la señora Mónica? Pues tampoco sé si está enterada. Patrón,
Si usted quiere, yo averiguo dónde están. ¿Cómo? Usted nomás diga que sí, yo me encargo. Está bien. Si dices una sola palabra de mi madre o de Alberto de la Serna, te refundo en la cárcel hasta el resto de tus días. Y no tomes mis palabras a la ligera. Por supuesto, señor. Jamás me atrevería a hacerlo. Vamos.